la ciudad de Liberación, aquí en el Atanasio Villagra. Estamos en vivo por Pulso por Más. Ya se viene el segundo tiempo, etapa de cierre. Guaraní Unido, Villarendá, Precopa Paraguay, octavo de final, partido de ida. Va a autorizar la reanudación del segundo tiempo, o el arranque de esta etapa complementaria. El árbitro Claudio Cardoso. Frente a la pelota ya se encuentra el número 8 del conjunto local. Es Pedro Servín, que va a mover ese esférico. Pues el 9, sí. Alexander Lugo. Lugo para mover. Va a arrancar este segundo tiempo. Ya están los protagonistas de vuelta. Ya está Guaraní también, Villarendá. Así que esto va a arrancar la etapa complementaria. Bueno, antes, sí, bueno, ya ahí ingresa el número 6, faltaba para que esto pueda empezar. Ahora sí, todo ok, todo listo, señoras, señores. Mueve la pelota, Guaraní Unido. Segundo tiempo en marcha, frente a frente por Precopa Paraguay. Segundo tiempo de partido, Guaraní Unido. Villarendá a través de Pulso por Más. Lleva la pelota Mancuello. Ahí está Mancuello Robert, sale el guardameta albirrojo Rodi Villalba. Aquí arranca este compromiso, Pabli. Muy bien, arrancó la segunda etapa. Muchas gracias a Magalí Novedades. Agradecemos a la licenciada Sunil Lavaez también desde España apoyando nuestro trabajo. Agradecemos a Comercial Santa Elena. Cuidado que va a la contra de Santa Va Walter, peligro de gol. Atención, no pudo cerrar Sandoval. Era el segundo, señoras y señores. Qué buena llegada del conjunto albirrojo. No pudo Sandoval. Qué llegada nuevamente del equipo visitante al comienzo de esta primera etapa, y nuevamente Sandoval, que no pudo cerrar bien, y bueno, desperdicia una buenísima ocasión de ampliar el marcador de Santo Antonio. Sale Acosta para el equipo de Villarendá, lleva esa pelota, transición para el número 8, este es Acosta, abre juego hacia la banda derecha, apertura para el jugador David Carvajal. Ahí se muestra Lautaro Acuña, era Lazarte, sigue Carvajal, suelta la pelota, pero ya pudo sacar ese esférico el defensor. Ya está Guaraní ahora con la posición del balón. Es el jugador Espínola. Aquí tiene el esférico el jugador, el que luce con la número 14 es el jugador Perea. Ahí está Perea, lleva ese esférico, Perea juega. Va ahora el jugador, el que luce con la número 20. Atención con esta carga, va con todo. Hubo falta en la anterior. Falta, dice el árbitro. Y la amarilla, a ver, ¿para quién, Pauli? Amarilla para Richard Franco, por la mano, no entiendo la tarjeta. Fue una mano realmente, tal vez el árbitro entendió que fue voluntario, entonces le dio una tarjeta amarilla. Yo creo que no era para amarilla, de hecho que fue una mano, pero bueno, ya está, un tiro libre peligrosísimo para el equipo local. Bien, tarjeta amonestación entonces para el zaguero central albirrojo Richard Franco. Se convierte en el tercer amonestado del partido, el primero por el lado del conjunto albirrojo. Tiro libre para Guaraní Unido, señoras y señores. Es ideal para un zurdo, Pabli. Veremos quién se encarga de este servicio, de este tiro libre peligroso que tiene a su favor el elenco local Guaraní Unido. Y esta posibilidad para el segundo tanto. Perea se perfila, le va a pegar Diego. Autoriza el árbitro. Va Perea, le pegó el arquero